Bueno, lo anunciábamos, ¿no? Un paquete de medidas sociales fue anunciado por el presidente de la República en el sur de nuestro país. Hacemos la bajada, decimos los periodistas, junto a la ministra del Trabajo. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas noches. Buenas noches, ministra. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar también aquí en Tele 13. Igualmente, ministra. Bueno, Alfonso, la ministra obviamente ya conoce y conoció antes que nosotros este paquete de 7 medidas, tal como lo anunciaba por el presidente de la República hoy en la zona sur de nuestro país. ¿Les parece si primero revisamos la generalidad de las medidas y después vamos a detallar las más relevantes para que la gente tenga claridad en cuanto a los beneficios que se van a otorgar? Vamos con lo general y acá están las 7. Primero, bono marzo por 2. ¿Qué significa ello? Que el famoso bono marzo se va a prácticamente duplicar. Ya vamos a contar la cifra que correspondía al año 22, 23, pero con este aporte le adelantamos que va a llegar a 120.000 pesos. Bolsillo familiar electrónico, un depósito, una transferencia directa de 13.500 pesos por carga familiar para alimentación. 20% en la asignación familiar, subsidio único, suben los montos de manera permanente, una rebaja de medicamentos importantes porque hay nuevos convenios de 2.700 aproximadamente, se va a llegar a los 6.900 medicamentos y se amplía también los locales donde se va a poder acceder a estos medicamentos. Alimentación escolar se aumenta en 50.000 para niños de kinder y prekinder y además 5.000 pesos aumenta para la beca de alimentación universitaria. Se extiende el IFE laboral y subsidio protege que estaba hasta el mes de enero del presente año, se va a extender durante el primer semestre del 2023. Y garantías estatales de construcción, 50.000 millones de pesos, esto es para fomentar obras y para mantener también empleos en dicho sector que es tan relevante para la economía de nuestro país. Qué buen vocero, ministra. Estupendo. Lo está vocero. pensando. Oiga, ministra, en un gran titular, vamos a hacer el doble clic, pero ¿esto significa que van a haber más beneficiados, tomando en cuenta que debe avanzar el plan legislativo, pero deberían haber más beneficiados tomando en cuenta que son algunas medidas nuevas? Las medidas lo que buscan en primer lugar es poder llegar de forma rápida a la familia. Por eso hay un sector importante de la población que ya recibe bono marzo, por ejemplo, Sí. pero se fortalece. Y por otro lado, lo que buscan también es avanzar en el fortalecimiento del empleo, después de este ajuste económico que hemos vivido. Y por tanto, por eso sigue el IFE laboral, que es para nuevos contratos, y además están las garantías estatales de la construcción, que como Cristian también decía, buscan apoyar la actividad económica que genera empleo y genera empleo además formal. Así Ministra, que entonces para generan cobertura para algunos beneficiarios de beneficios que hoy día ya existen en el sí. Estado, pero se amplía. Por ejemplo, en la asignación familiar y el subsidio único familiar, se amplía con la aspiración de alcanzar a 900.000 niños, niñas y adolescentes que califican, pero que nunca han postulado. Y eso es lo que hoy día comentaba el ministro Jackson. Un gran desafío como país, porque eso es un gasto permanente para todos los gobiernos de ahora en más. Ya, ministra, pero para que quede claro, porque usted comprenderá que ante la situación agobiante del alza de precio, mucha gente dirá, bueno, tengo que postular para, por ejemplo, ese bono Claro. marzo. Ahí en esa situación puntual no se va a establecer una postulación como tal, sino los que ya recibieron con anterioridad el bono marzo lo van a ver aumentado. Eso está claro. Así es, el bono marzo se recibe automáticamente, lo reciben las personas que tienen asignación familiar o cargas que le llaman usualmente, ¿cierto? Las personas coloquialmente, subsidio único familiar y también en los que están en un programa que se denomina seguridad y oportunidades. Ellos lo reciben todos los años, se los paga el Instituto de Previsión Social, la mayoría de ellos lo recibe vía depósito en la cuenta RUT y ahora lo que va a ocurrir es que va a recibir la cuota del bono marzo tradicional más una segunda cuota igual a la del bono marzo tradicional, que son alrededor de 60.000 pesos, por eso decimos que va a llegar a 120.000 pesos en dos momentos. A mediados de febrero en adelante, que es cuando se paga el bono marzo, se ha ido anticipando con los años, y en marzo, la otra diferencia. No se postula, se recibe automáticamente. ¿Te parece que veamos el detalle del bono marzo? Avanzamos con nuestra gráfica, ministra, porque el año 2022... el aporte familiar permanente, el ex bono marzo, pero todo el mundo lo conoce así, fue de 52.710.
Antes de este anuncio y antes de este proyecto, porque recordemos que esto tiene que ser aprobado por el Congreso para el año 2023, eran 58.800 pesos. Y esa es la primera cuota entonces que se va a pagar, por eso usted decía que va a ser en 2 etapas. Primero esto, porque recordemos que incluso a mediados de febrero ya se empieza a pagar. Y una vez el proyecto aprobado, se complementa entonces estos 58.800 y se llega paga la diferencia. A 120.000 pesos se Así paga es. la diferencia en esta segunda cuota. Y ahí estamos hablando de cerca de 1,5 millones de hogares, pero se paga por la carga. Claro, y por tanto, en realidad llega a más de 3 millones de bonos marzo o aporte familiar permanente. Es una segunda medida que destacamos. Exactamente, avanzamos con nuestra gráfica y esta nos va a dar cuenta de lo siguiente. El bolsillo electrónico, que esto es completamente nuevo dentro de las medidas, aunque, claro, estaban siendo solicitadas en cuanto a la rebaja a la compra de alimentos. ¿Esto en qué consiste el bolsillo electrónico familiar? Va a ser una transferencia directa de 13.500 pesos a la cuenta RUT de las personas. Va a ser por carga también, pero ojo, solo va a poder ser utilizada para alimentos. Ejemplo, si una persona en su cuenta RUT no tiene saldo, pero sí tiene ese bolsillo electrónico con ese monto, se puede ocupar para alimentos, pero solamente para ese ítem. Ministra, ¿qué pasa si un beneficiario no tiene cuenta RUT? ¿Tiene que crearse una? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, la idea es crear a través de este bolsillo electrónico una nueva forma en la cual los aportes del Estado puedan llegar a las personas. Ya. Hoy día nos va a servir, y esto hay que mirarlo también con una perspectiva más de mediano y largo plazo, nos va a servir para apoyar a las familias con un descuento en el alza en la compra de los alimentos. Entonces la persona va a ir a comprar un almacén, a un supermercado, por ejemplo, y se le va a descontar el 20% del precio que pagó por los alimentos con cargo, o sea, descontándose de esta cuenta que se va a llamar bolsillo electrónico. Ajá. Pero en el futuro, por ejemplo, esta misma modalidad podría servir para otro tipo de transferencia, para hacer más rápido las cosas. Ya. Por ejemplo, bonos de emergencia y otro tipo de subsidio. Ahora bien, una persona que hoy día no tiene cuenta RUT tendría que acercarse al Banco del Estado. Perfecto, ya. La idea es que esto vaya operando automáticamente y también se facilite tanto la oportunidad de la transferencia como la oportunidad de que la persona pueda recibir el descuento. Ahora, Alfonso, hay que mencionar además que esto va a reemplazar al aporte de la canasta básica de alimentos, que El complementario. Por proyección, claro, dura hasta abril, pero esto viene a reemplazar porque esto se va a extender durante todo el año. De aprobarse esto, ministra, durante el mes de enero, ¿empieza a regir a partir del mes de marzo o se espera que termine el aporte de la canasta básica? No, vamos a esperar que termine el aporte de la canasta, que termina en abril, y en mayo empieza de nuevo junto bolsillo con el electrónico. salario mínimo, porque acuérdense que este aporte complementario a la canasta básica de alimentos vino dentro de la negociación que hicimos con la CUT por salario mínimo. Y también en esa ocasión los trabajadores pidieron, ¿cierto?, algún tipo de descuento de tarjeta, pero había una interoperatividad que coordinar con el Banco del Estado. Así que ahora estamos en esas condiciones. Vamos a la tercera medida que destacamos. Así 3 de es. 7. El aumento subsidio único familiar. ¿Cuánto se paga hoy por carga? 16.418. Hay un incremento de 20%, es decir, que se va a recibir 19.701. Recordemos que hay distintos grupos que reciben montos distintos, pero esto es quienes tienen un ingreso mayor por ese concepto. Pero las personas con discapacidad también tienen ese incremento y que hoy reciben 32.836 y se sube con este 20% a casi 40.000 pesos, 39.403. Sí. Esa es la otra medida que tiene que ver con un aumento permanente también, ministra. Sí. ¿Esto no tiene fecha No. de término? Estos todos son aumentos permanentes y son aumentos importantes porque en primer lugar hay que recordar que tanto la asignación familiar como el subsidio único familiar también se reajustaron en el momento en que se reajustó el salario mínimo y como ustedes saben, a partir del 1 de enero del 2023 el salario mínimo se reajustó a 410.000 pesos para tratar de paliar, ¿cierto?, en parte lo que ha sido el alza de los precios por la inflación, pero eso también ha implicado que se reajusta asignación familiar y subsidio único familiar, que son beneficios que tienen por objetivo en general apoyar a las familias a través de sus cargas familiares con una transferencia que es un complemento. Básicamente el subsidio único familiar lo reciben las personas que no están empleadas, que no están trabajando, que no están cotizando, y las de asignación familiar las que sí están con una relación de trabajo dependiente con cotización o independientes voluntarios cotizando por sus cargas.
tiene, por ejemplo, el hijo que está estudiando, la madre que está embarazada o la persona con discapacidad, y estos subsidios se reajustan. Se busca ampliar además la cobertura, como señalaba, a 900.000 niños, niñas y adolescentes que podrían calificar y que no han postulado, pero ahora se va a hacer automático también. Yo creo que eso va a ser súper relevante para el apoyo a la infancia en nuestro país. De acuerdo a la condición Una última también lámina que se que tenga. destacamos, Sí, la última Cristian. lámina tiene que ver con el IFE laboral, ya lo decíamos, y el subsidio protege, que se extiende durante el primer semestre del año 2023, que en un principio dura solo hasta enero. Eso significa que hasta el mes de julio se va a poder postular a esto, pero se puede ir pagando a Claro. posterioridad. De las medidas que hemos visto, perdón, Alfonso, No. a esta se postula. A A las otras 3 que vimos operan automáticamente, salvo que uno no tenga cuenta RUT y que tendría que ir a abrirla al Banco del Estado. A esta se postula porque es para contratos nuevos, porque buscamos que el empleo también, junto con recuperarse, se recupere con buenas condiciones, formal. Perfecto. Ministra, nos quedan 2 segundos, de verdad. Ya. Está muy focalizado a las personas que menos tienen en nuestro país este tipo de medidas. ¿Qué pasa con la clase media? ¿Algún mensaje a la clase media en este caso? Bueno, iniciativas como la del IFE, la del subsidio protege y el bono marzo también llegan a la clase media porque tienen cortes que son mucho más altos de lo que uno usualmente se imagina. Ahora bien, es necesario señalar que esperamos que la economía en nuestro país vaya viviendo el fin de este proceso de ajuste y por tanto de la mitad del próximo año, perdón, ya estamos en el 2023 en adelante, del segundo Comienza a cambiar trimestre en la adelante situación. nos vayamos recuperando. Así que vamos a ingresar estas medidas prontamente. El presidente Boric nos ha encargado tramitarlas rápido, tenerlas listas para marzo y, por cierto, también seguir incentivando el empleo, el crecimiento, la inversión, que son muy importantes junto con la contención de la inflación. Ministra, muy amable por el tiempo. Muchas gracias. Gracias, ministra. Cristian, muy buenas noches. Buenas noches.